Hoy vamos a tratar uno de esos temas, pero escatológicos, aquí no hay otra cosa que decir. Vamos a hablar acerca de la caca. ¿Qué vamos a hacer con la caca en una autocaravana? ¿Qué sistemas de POTI hay? Químicos, de compostables, secos, incineradores, con bolsa, sin bolsa, de mandar al espacio con un cohete de Tesla. Pues hay un montón de sistemas que les vamos a explicar en este vídeo. Así es, te vamos a contar cómo funcionan, qué ventajas y desventajas tiene cada uno y por supuesto cuánto cuesta. Y es que si hay algo que importa verdaderamente a todo autocaravanista o camper es por un lado los viajes y por otro qué hacer con sus necesidades. De esta inquietud nos dimos cuenta en nuestro viaje a Alemania cuando fuimos a la feria más grande del mundo, o más grande de Europa, mejor dicho, de tema de autocaravanas. Y es que cuando llegamos al pabellón donde estaban todo el tema de los POTI, los váter y toda esta historia, ahí es donde se concentraba la mayor aglomeración y afluencia de gente. Así que sí, el tema POTI preocupa y mucho. Así que sin más historias vamos a empezar por el POTI más clásico o por el váter más clásico, que es el POTI de cassette o váter químico. Este es precisamente el que nosotros tenemos en la autocaravana y yo creo que es el archiconocido y que es más común y habitual en el mundo de las autocaravanas y las camper. Hay dos tipos de POTI químico. Por un lado, este que nosotros tenemos, que es el de cassette, y por otro lado existe en el mundo de las camper, de las furgos en especial, un tipo de POTI químico que es más bien portátil, pero a la hora de funcionar funcionan exactamente igual. En ambos casos tienes que utilizar un tipo de químico, sea en líquido o en forma de pastilla, que ayuda a disolver los desechos. Y evidentemente el que es camper friendly o digamos que es portátil funciona de la misma manera, porque también le puedes poner pues el mismo producto en pastilla o en líquido y todo se va a un compartimento para que se disuelva y luego lo puedes vaciar de manera manual en aquellos sitios habilitados para ese efecto. Pero aquí tenemos un bonus. Hay un sistema que casi nadie conoce porque viene instalado de serie en las autocaravanas de gama alta, en algunas Adria, las más top y demás, algunas Frankia y tal. No sé si alguna persona lo ha instalado de manera externa en su autocaravana, si viene como un extra o si hay alguna empresa que se dedique a instalarlo, porque hemos intentado buscar el precio de ese producto, pero no lo hemos encontrado. Se trata del Indus de Tedford. Yo diría que es algo muy similar a un váter náutico. Tiene tres productos que se van dispensando de manera automática dentro del compartimento donde se almacenan todos estos residuos fecales y que se disuelven allí dentro, pero la manera de vaciarlos es muy diferente a la que estamos habituados, y es que ya no tendremos que cargar con pesados potis porque directamente utilizaremos un manípulo o una llave o una válvula, como lo quieras llamar, para vaciarlo directamente en una alcantarilla habilitada para esto. Pero volvamos al tema inicial, el común, el que casi todos tenemos, el POTI de cassette o el POTI químico. Vamos a ver cuáles son sus desventajas, sus ventajas y qué precio tiene. Este tipo de POTI cuesta entre 500 y 700 euros. Es quizás de los más económicos. Y por otro lado, en cuanto a sus ventajas, la principal que le vemos es que al ser tan habitual, pues no te va a costar para nada conseguir los productos químicos ni tampoco el dónde vaciarlo. Bueno, eso suponiendo que no estás en Canarias. Ya. Corremos un tupido velo. Y en cuanto a desventajas, pues vamos a hablar acerca de la capacidad, y es que tiene una capacidad limitada y anda en torno a entre los 20 y los 25 litros. Pues obviamente cargar 20 o 25 litros es bastante complicado, levantarlo, tener que vaciar todo el tema, tienes que luego llenarlo otra vez con agua limpia, agitarlo, ponerles productos de limpieza, entonces puede ser un poco engorroso tener que vaciar esto, pero es el sistema más habitual que encontramos en todas las autocaravanas y camper de serie. Y por otra parte, a pesar de que se le ponen productos químicos que ayudan a controlar los malos olores, como no le pongas un sistema de extracción de aire tipo SOC y demás, los olores van a estar ahí porque al final es lo que es pipí y caquita. Y al final, por mucho producto químico que le pongas, da mal olor. Aunque quieran decir que no. Ya nosotros llevamos 4 años viviendo y vaciando. También. Ya nosotros llevamos 4 años viviendo y viajando en autocaravanas con este tipo o con este sistema de váter químico y sabemos que sí que da olor, a menos de que tú le pongas un sistema SOC que extraiga todos los malos olores al exterior. Pasemos ahora al siguiente tipo de váter, que es el váter seco o de compostaje. Sí, hay mucha gente que tiende a mezclarlo, pero realmente los váter secos son una cosa y los váter de compostaje son otra. Y es que los váter de compostaje en concreto son aquellos que necesitas controlar pues la humedad, la temperatura y procesar correctamente todos estos residuos que también tienen que ir por separado, es decir, el pipí tiene que ir a un compartimento y las caquitas tienen que ir a otro para que puedas secarlo con materiales adecuados para compostaje, ¿vale? Todo este sistema está hecho para que puedas hacer compost, para que puedas hacer abono con los residuos de caquita.
básicamente. Y el váter seco es el que separa los residuos líquidos de los sólidos y luego tú le pones materiales secantes para evitar los olores de las caquitas, pero que no está diseñado para que tú controles humedad, temperatura y demás, y no está diseñado para que hagas compost, sino directamente para que puedas desecharlo y que no te dé más malos olores dentro de la autocaravana. Y este también tiene una versión más camper porque es portátil, en el que también se separan ambos residuos. Y entre estas seguro que te suena alguna de las más famosas, que es el Trelino. De las principales desventajas que vemos en estos sistemas, diría que el de compostaje, pues como tienes que controlar temperatura, humedad y tratar los residuos adecuadamente para poderlos transformar en algo que sea compostable, es decir, para procesarlos y que lleguen a ser abono, pues creo que esos parámetros pueden ser un poquito engorrosos y tener que controlarlos cuando vives en una autocaravana. No lo sé porque no lo he experimentado, pero en mi opinión creo que por ahí pueden ir los tiros de lo malo de este tipo de sistema. Y luego el sistema separador, la verdad es que no le veo muchas desventajas, salvo más allá de tener que hacer las cacas dentro de una bolsa, obviamente. Digamos que este es un sistema mucho más básico y rudimentario, pero practiquísimo. Sí, mientras menos sistemas móviles haya, yo creo que es mejor, porque creo que mientras menos cosas se rompan en una autocaravana, creo que vivimos mucho más tranquilos. Este tipo de váter, ¿cuánto cuesta? Pues arrancan en los 300 euros, pero pueden llegar hasta los 1.500 euros o incluso más. Sí, por ejemplo, los de 300 pavos pueden ser los Boxio y los de 1.500 euros puede ser el Naturehead, que es un váter separador compostable que además tiene como una rueda para tú mover lo que queda dentro, es que no... Como quien muele café. Es que no hay más, o sea, estaba buscando alguna manera seria de decir, de manera profesional, de decir, es que mueves todos los detritos y los transformas en compostable, pero al final, pues nada, estás batiendo caquita, ¿qué vas a hacer? Siguiente punto, el váter incinerador, el famoso Cinderella. El Dracarys total, el que lo quema. Vamos, su funcionamiento, como bien he dicho, consiste en esto, en incinerar los desechos que van a él. Sí, su funcionamiento es bastante sencillo, simplemente es un váter en el que metes una bolsa de papel que encaja perfectamente en el váter, haces lo que tengas que hacer, cierras la tapa, le das al botón, se abre la compuerta y luego se quema. Se quema durante 40 minutos. Es aquí donde vamos a empezar a decir las principales desventajas de este producto. Y la principal y más evidente es el enorme consumo de gas que este genera. Sí, a pesar de que tiene un consumo eléctrico también, no es tan apreciable como el consumo de gas, ya que puede consumir entre 140 y 180 gramos de gas en cada evacuación. Esto es una auténtica barbaridad. Y bueno, tú dirás, pero si hay 4 o 5 personas viviendo en esa misma casa y hay una persona que le dio y tiene que esperar 40 minutos para entrar, no. Desde el momento que abres la tapa, deja de incinerar, puedes hacer tus cosas y volver a empezar el ciclo, y empezará desde cero y quemará ambas cosas. Yo diría que debería haber un sistema en este Cinderella para hacer varias deposiciones y que las queme todas de un solo golpe, porque realmente gastar pues casi 200 gramos de gas en cada deposición me parece una auténtica salvajada. No creo que las 2 botellas te lleguen a un mes si vives en una autocaravana. Obviamente este tipo de cosas está diseñada para personas que utilizan estos vehículos como vehículos recreativos y lo utilizan varios días y no durante un año entero como lo hacemos nosotros. Y otra de las desventajas que nosotros le vemos es que, aparte de consumir gas, también tienes que comprar las bolsas, que son un consumible necesario sí o sí para que pueda funcionar este producto, porque necesita pues un compartimento, un almacenamiento donde meter pues pipí o la caca, pues si no se riega por todos lados y al final el Cinderella pues no va a funcionar como va a funcionar. Y ahora pasamos a las ventajas. Pues sí, porque su principal ventaja, sin lugar a dudas, es que genera muy poco residuo, y es que para vaciarlo se vacía cada 70 deposiciones y nada, pues simplemente te va a quedar esas cenizas que las puedes tirar a la basura. Y ahora prepárense, porque el precio de este producto les va a dar ganas de ir al baño. O no, o te estriñe. Pues sí, porque este producto vale entre 4 y 5.000 euros. Es uno de los váteres más caros que hay, pero la verdad es que su funcionamiento posiblemente para muchos de ustedes bien merecerá la pena. Vamos al siguiente váter, el váter sellador, plastificador, embolsador, no sé cómo lo podemos llamar, que es el Clesana. Pues su funcionamiento lo explica Naira. Muy sencillo, a la hora de hacer popo, esto va directamente a una bolsita que cuando tú le das al botón se sella automáticamente y cae al compartimento. Sí, desde luego que es un sistema bastante higiénico, puesto que al quedar termosellada la bolsa queda totalmente hermético y evitas muchísimo los olores. Pero ¿qué pasa cuando haces pipí? Porque esto es con la caca. Cuando haces pipí,
le tienes que poner un secante, es decir, tiras una bolsita que es un absorbente, no sé qué material será, pero me imagino que será cualquier tipo de cepiolita o demás, o cualquier producto químico que absorba la humedad, se termina hinchando y convierte ese residuo líquido en un residuo sólido. Vuelves a tocar el botón, lo sellas y lo vuelve a tirar al compartimento de las bolsas. Y luego lo puedes tirar en un sitio adecuado para tal efecto, es decir, para la basura. Principales ventajas de este producto. Pues las principales ventajas son bastante obvias. Tienes pues toda la capacidad que puedas tener de almacenar esas bolsitas hasta que vayas a tirarla. Yo lo veo bastante cómodo. Obviamente es muy higiénico porque básicamente vas a hacer siempre tus deposiciones en un sitio totalmente estéril, porque todas las bolsas no son bolsas reutilizables, sino bolsas totalmente vírgenes para hacer esto, y directamente pues luego se sellan y se quedan totalmente selladas y herméticas, y pues los olores pues no lo van a generar, o entendemos que no escaparán los olores de estas bolsas. Por lo tanto, creemos que las ventajas son bastante obvias. Ahora las desventajas pues son otras. También son obvias. Y es que nosotros, por lo menos particularmente, consideramos que una de ellas es el tener que estar buscando luego las bolsas a la hora de viajar, esas bolsas concretas para usarlo. No sé, no nos resulta tan práctico. Sí, porque no es una bolsa cualquiera que puedes poner ahí y que luego el váter te lo sella, sino que tendrás que usar unos paquetes de bolsas específicos, que son unos recambios que vende Clesana, es un recambio original, cuesta unos 25 euros si no me equivoco, y creo que eran 40 bolsas. No estoy muy seguro, no me pillen por la palabra porque aquí sí que no lo investigué demasiado bien, pero sí es cierto que es un producto que vas a tener que comprar, y como no es algo que esté tan extendido, no lo vas a poder encontrar con tanta facilidad como si lo harías como con un potiquímico, que puedes encontrarlo prácticamente hasta en una ferretería. El precio de este tipo de váter está en torno a los 1.500 euros. Ahora bien, tras 4 años intensos de vida y viaje en autocaravana y uso de poti, ¿cuál es nuestra percepción? ¿Cuál es el que más nos gusta? ¿Y por cuál nos decantaríamos en un futuro? Bueno, realmente creemos que el más cómodo y que más autonomía te puede llegar a dar es el váter seco separador, no el compostable, puesto que creo que es un poco engorroso tener que hacer todo ese proceso de compostaje, y luego si lo vas a tirar a la basura tampoco tiene mucha gracia que compostes nada, ¿no? Pero sí es cierto que si utilizas un váter separador y utilizas productos y bolsas biodegradables, posiblemente el impacto medioambiental lo vas a reducir muchísimo más que utilizando productos químicos, y obviamente también se podrá ver positivamente afectada tu autonomía. Efectivamente, porque en este tipo de váter no usas tus recursos, ni gas, ni electricidad. Es el más rudimentario, pero también el más práctico, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y además también lo vas a notar en el bolsillo, evidentemente, porque no requiere de ningún complemento tipo bolsita, ni líquidos, ni ninguna historia. Sí, básicamente podrías poner hasta las bolsas biodegradables que se utilizan para recoger las cacas de los perros, y básicamente esto lo puedes encontrar en cualquier sitio, hasta en los supermercados, en tiendas de mascotas, y su costo es bastante inferior al resto de productos que hay en el sector de las autocaravanas y camper. Evidentemente, todos estos váter y potis que hemos comentado son los más usados y conocidos hasta el momento. Cierto es que en esto se innova muchísimo y cada vez salen muchos diferentes, pero estos son los más comunes hasta el momento. Si tú conoces cualquier otro sistema, déjanoslo en comentarios, y de igual forma, ¿qué te han parecido o qué te parecen estos potis que hemos nombrado? Así es, así que hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal, porque estamos subiendo contenido camper y de autocaravana todas las semanas. Y muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.